A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es doctor en jurisprudencia, especialista en gestión de procesos educativos, magíster en educación superior, especialista en derecho administrativo y financiero. Tiene un doctorado por la Universidad de Salamanca. Es un reconocido, respetado académico, político, escritor. Tengo el alto honor de recibir al doctor Víctor Granda Aguilar. Víctor, buenas noches. ¿Cuál es tu lectura de una situación compleja que vive el Ecuador con una delincuencia, narcodelincuencia desbordada, falta de seguridad, falta de empleo y trabajo, pobreza extendida y ahora un decreto especial que prácticamente se asimila a una propuesta de guerra interna en contra de las mafias? Buenas noches. Buenas noches, Patricio, muchas gracias por tu cordial invitación. Yo creo que tú has hecho el diagnóstico de lo que ocurre en realidad en el país. Lo que podríamos, digamos, de alguna manera analizar es si las respuestas, las medidas que está adoptando el gobierno para enfrentar esta situación general de agresiva de la delincuencia es la más adecuada o no. Yo creo que sin duda los grupos delincuenciales han llegado a una situación extrema y más que nada no solo estos grupos, sino el conjunto del país se ha desinstitucionalizado de tal forma que precisamente ha favorecido que diferentes mafias articuladas a carteles internacionales vayan tomando control del Estado, y especialmente en la parte más sensible que tiene el Estado, y creo yo la esencial para dar seguridad a los ciudadanos, que es la justicia. Sin duda, Víctor. La estructura de justicia del país, Desde la fiscalía, la función judicial. Entonces, eso ya es realmente indignante e insostenible. ¿Cómo no? Desde tu dilatada trayectoria y, por tanto, experiencia, ¿en qué momento se da un quiebre o una apertura para esta descomposición generalizada? Desde mi punto de vista, la Constitución de Montecristi mucho tiene que ver en el relajamiento de medidas, en ciudadanías universales, en la posibilidad de que estos carteles narcomafiosos hayan penetrado en el Ecuador. ¿Cuál es la visión del académico, del político, del ciudadano responsable? Bueno, yo creo en realidad, Patricio, que el fenómeno viene de mucho tiempo atrás, ¿ya? Más allá de las disposiciones a las que tú te refieres de la Constitución de Montecristi. O sea, el país viene soportando desde los años 80, de los años 90, una descomposición como resultado de la penetración de las mafias internacionales y de aparatos empresariales transnacionales, como ocurrió con la famosa empresa Odebrecht y otras empresas que monopolizaron la obra pública no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Y estos grupos empresariales, para conseguir sus propósitos, al igual que hacen los grupos mafiosos,
tienden un puente, una penetración peligrosa sobre la política. Entran a financiar a los partidos políticos. Ese es un tema delicadísimo. Y ¿Tú grave. crees que entraron definitivamente a financiar la política y que todo lo que ahora vemos, una descomposición, una multiplicación de membretes, no partidos, membretes, sin estructura ideológica, sin propuesta programática, sin escuelas de capacitación, hacen parte de esta gran descomposición? Sin duda, porque yo creo que, y ese es un fenómeno que no se lo ha No se lo ha investigado, topado. porque evidentemente toca fibras sensibles, porque llegó un momento en que la empresa Odebrecht prácticamente financiaba a todos los partidos políticos, algunos más que evidentemente consiguieron ventajas directas cuando estaban en el ejercicio del poder. Y luego también se habla de entonces, que las narcomafias los financian, y algunos. Claro, y entonces esta forma de penetración en la política por parte de las empresas transnacionales o las translatinas, como se identifican a estas empresas brasileñas que copaban la actividad especialmente en la infraestructura, ¿no? En la construcción de la infraestructura del país. Esto hizo ver que evidentemente el manejo político podía servir precisamente para conseguir contratos, para concretar sobreprecios, sobornos. Era una llave maestra para actuar en el Estado. Exacto. Y luego, evidentemente, todos estos grupos comenzaron a manipular también las estructuras de justicia vinculadas a la política, porque evidentemente, como tú perfectamente conoces, antes la función judicial era designada por el Congreso Nacional, y en el Congreso Nacional había una suerte de reparto en función de la influencia que tenían los distintos partidos políticos de acuerdo con las diferentes coyunturas. Entonces, financiar la política, tener mucha influencia en la estructura política del país, era un paso para también tener impunidad en la función judicial. Este esquema es reproducido ahora por los grupos delincuenciales mafiosos articulados al narcotráfico, al lavado de activos, que además se han aprovechado de posibles tal vez conquistas, ¿no?, de carácter social y de concepciones constitucionales muy pro derechos, ¿no?, que finalmente se han ido concretando, no solo en la Constitución del 2008, sino hablemos de la Constitución de 1998. La Constitución de 1998 también es parte de este neoconstitucionalismo. Es una constitución garantista, si bien su esquema económico era pro-neoliberal, mientras que la Constitución del 2008 es más bien neointervencionista, ¿no? Pero en todo caso, desde el punto de vista de garantías, no hay mayor diferencia. Dentro del mismo esquema garantista, exacto, ¿verdad? Exacto, no hay mayor diferencia entre unas y otras. Entonces, estos resquicios creados por nuestro ordenamiento jurídico han sido aprovechadas, ya no solo por las empresas constructoras, que evidentemente hicieron su agosto acá en el país. Tú recordarás que nuestras denuncias sobre el trasvase, ¿cómo no?, nuestras denuncias sobre San Francisco, ¿no?, contra la Odebrecht, finalmente quedaban en nada como resultado del manejo del aparato judicial articulado al gobierno de turno. El doctor Víctor Granda Aguilar nos está poniendo sobre la mesa los temas de fondo. Esto es, el hecho cierto de que las narcomafias y este tipo de intereses han penetrado distintas capas estatales, fundamentalmente la justicia. Todos sabemos, Víctor, que al Ecuador ingresa una gran cantidad de droga. ¿Por dónde entra? Por las fronteras. ¿Quién cuida las fronteras? Fuerzas Armadas. Todos sabemos que esa droga debe pasar por las carreteras. ¿Quién cuida las carreteras o debe cuidar? La policía. Todos sabemos que esa droga debe salir por puertos o aeropuertos. ¿Quiénes cuida? El Estado. En definitiva, conocemos cómo se da el movimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿La penetración ya ha llevado a considerar a nuestro país un narcoestado? De alguna manera, yo creo que eso se podría decir que es cercano a la realidad. No en su totalidad, pero sí creo que esa apreciación evidentemente es válida. Porque no, el negocio de la droga y la delincuencia internacional no solo se mueve en este tránsito y en esta exportación de las drogas a través de las facilidades que tú señalas existen. Y eso lleva evidentemente a que estas mafias
¿no? Estos carteles internacionales sobornen a las Fuerzas Armadas, a la policía, y en definitiva incluso utilicen el esquema empresarial del país, como es el tema de la exportación, por ejemplo, a través de algo que ha sido un escándalo a nivel internacional, de exportaciones de banano hacia Europa, ¿no? Porque se han creado un montón de empresas más allá de las que Y en tradicionalmente el Ecuador, conocemos. además, conozco que funcionan muchos puertos privados. Sin duda. Entonces, es todo ese esquema jurídico, todo ese andamiaje para favorecer este corredor expedito, digamos así, desde una gran costa como la que tiene el Ecuador y con todas estas licencias de las que estamos hablando para la exportación de la droga. Pero si a eso se suma el otro fenómeno de lavado de activos, perdóname, Patricio, aquí hay un sistema financiero que habría que realmente investigarlo. Ese es un tema de fondo que la es mucho más de fondo, evita topar por recelos, por miedos, lo digamos claramente, pero el tema está ahí. Ahí están las consecuencias de un manejo inescrupuloso de enormes caudales de capital. Estamos hablando, mi estimado Patricio, que las ganancias del sistema financiero hasta hace unos 5 o 6 años se movían en alrededor de 300 millones de dólares, ¿no? Pero en este último tiempo se ha potenciado a 500 o 600. Y curiosamente, ¿de dónde entonces provienen esas ganancias extraordinarias? Y lo lamentable es que el control sobre las operaciones financieras es casi nulo, ¿no? Y los reportes de lavado de activos que hace la UAFE, ¿no? Y que los envía a la Fiscalía, en la Fiscalía duermen como igual que los grandes casos de corrupción enormes, el dueño de los justos. El doctor Víctor Granda Aguilar está haciendo un análisis muy objetivo de lo que ocurre en el Ecuador. Ahora bien, no basta la unidad nacional que se requiere ciertamente. No basta llamados a ese tipo de unidad únicamente. No sé si solamente sea acción y posibilidad de una vía de solución en la línea militar y policial. ¿Qué es lo que hay que hacer dentro de un esquema de visión integral para reparar una situación que todos conocemos, cómo nace, cómo se ha desarrollado, a quién está beneficiando, quiénes son los actores, qué ha pasado con los partidos políticos, con las elecciones, con la justicia? ¿Qué hacer, Víctor? Yo creo que si no hay una real reinstitucionalización del país y si no hay un saneamiento, especialmente de la política y de estos mecanismos mafiosos que han penetrado todas las esferas institucionales del Estado y especialmente del sistema financiero ecuatoriano, ¿no? Porque esto sí es absolutamente grave. A ti te hacen un montón de problemas o líos y depositas más de $10,000. Pero estamos hablando de operaciones de decenas de millones de dólares sobre las que poco se investiga. Y la unidad especializada para investigar el lavado de activos es la UAFE. Y la UAFE es nombrada por el gobierno. Y la UAFE no ha funcionado, digamos, del todo eficientemente, pero ha hecho reportes importantes de investigaciones inusuales, injustificadas, parecidas a los indicios de responsabilidad penal que hace la Contraloría. Pero luego tenemos un sistema, ¿no? Judicial y especialmente una fiscalía, ¿no? Que en definitiva los casos más grandes de corrupción los tiene sepultados, Víctor, en el olvido. Si vemos nosotros dentro del panorama nacional que el que fuera presidente del Consejo de la Judicatura se encuentra privado de la libertad, junto con otro vocal que los dos hacían una mayoría. Si vemos una descomposición como que uno de los delincuentes que sale burlándose del sistema, un señor Colón Pico, quito lo de señor, y que supuestamente ha tenido 17 detenciones, es decir, en 17 ocasiones los jueces lo han sacado. Hay una puerta giratoria que funciona en base a dinero. ¿Cómo reparar eso? Le pregunto ahora al académico, al escritor, al educador,
¿No será también parte de esa reparación institucional el un poco rever qué es lo que está pasando en el sistema educativo ecuatoriano? Ah, sin duda, yo creo que evidentemente hay un deterioro sensible de la educación pública, un deterioro en valores, ¿no? Los medios de comunicación, con contadas excepciones, tampoco contribuyen como deberían hacerlo, ¿no? Para ¿Cómo deberían hacerlo? fundamentalmente educar en valores a la población, ¿no? Y entonces desde la misma programación que tú ves en donde se exaltan las actividades de los narcotraficantes, y otro tipo de programas, ¿no? Lo único que hacen es ir creando pseudo valores en la población que luego se reproducen en conductas inadecuadas. Y el otro problema estructural del Ecuador es un problema de un modelo económico que fuertemente con una tendencia hacia el neoliberalismo o el liberalismo, no un predominio del mercado, ha ido despojando al Estado de una serie de poderes de decisión y de control que precisamente, ¿no es cierto?, le hace presa más fácil de que estos grupos delincuenciales, a través de su poder económico, precisamente sobornen a los funcionarios en todos los niveles del Estado. Y todo esto crea el clima en el que nosotros nos encontramos. Es una solución los acontecimientos que últimamente se han dado. Bueno, destapar el caso Metástasis por parte de la Fiscalía no está mal, no podemos criticarlo. Esa es una de las mafias, la que se está poniendo en evidencia. Es una de las mafias. Claro, y que está relacionada conforme se va estableciendo. Pero, Víctor, tú nos hablabas de la necesidad de una reinstitucionalización. ¿Cómo lograrlo? A partir quizá de una nueva convocatoria asamblea constituyente. ¿Cómo lograr reestructurar, reordenar, reorganizar? ¿Por dónde partimos? Bueno, en verdad ese sí es un punto realmente crítico, porque las asambleas constituyentes, ya sabemos... ¿Cuántas hemos tenido? Hemos tenido muchas, ¿no es cierto? Y los cambios entre una constitución y con la otra son realmente limitadas, ¿no? Por ejemplo, se ha criticado mucho al correísmo de haber utilizado el hiperpresidencialismo para consolidar y concentrar todas las funciones del Estado y las posibilidades de decisión en el presidente. Pero el hiperpresidencialismo es un fenómeno que se estableció ya en la Constitución del 98, en la Constitución presidida por el presidente Hurtado. Pero sin duda, ¿no? Correa tiene mucha responsabilidad en todo lo que significa en la apertura a una corrupción rampante. Sin Eso duda. No cabe la menor duda. En el hecho de tomarlo como algo que está dentro del paisaje del gobierno. Sin embargo, eso no es posible. Se ha utilizado justamente estas soluciones estrictamente jurídicas o concentradoras del poder. Viene un líder como Correa sin escrúpulos, ¿no es cierto? Y utiliza esa institución, la radicaliza, ¿no es cierto? Y en definitiva forja un esquema delictivo, ¿no? Para a través de lo que antes eran los negociados que hacían determinados grupos económicos o políticos, ahora los hace él, ¿no es cierto? Los concentra, los hiperboliza, ¿no? Y de esa manera, ¿no es cierto?, prácticamente degrada definitivamente toda la institucionalidad y la moral pública, porque lo más grave de todos los casos de corrupción, primero es que se mantienen en impunidad los grandes casos máximos de corrupción. La mayor cantidad. Y ese es el mayor problema, porque desde mi punto... Los procesos penales a veces se hacen en función simplemente de una oportunidad de tipo política. De necesidades políticas y de persecución. Claro. Ahora bien, Víctor, sin duda la paz social es el resultado de la equidad, es el resultado de la justicia, es el resultado del mejoramiento de las condiciones de vida de un país. Un país que no tiene empleo y trabajo, un país que no tiene seguridad social, un país que tiene a sus principales directivos en el ojo de lo que significa la sospecha social, un país que ha dejado de creer en la política, un país que se encuentra en una situación francamente de desmoralización y de pobreza creciente. ¿Cómo podemos ver un horizonte que nos permita avisorar un futuro?
Bueno, yo creo que reformas esenciales en el país tienen que hacerse partiendo de la justicia. Fíjate, estamos en un momento, en una coyuntura, en donde hay una gran disputa por quién controla a los jueces penales. Porque finalmente el famoso concurso de la Corte Nacional tenía por que ver parte con del esa... señor Terán era en función de captar eso. Los que lo bajan al señor Terán, lo enjuician y lo procesan, ¿cuál es su propósito? Tener un mayor acceso y una posibilidad de mayor control del aparato de justicia. Entonces yo considero que este es un momento en donde la opinión pública, la academia y otros sectores de opinión deberíamos exigirle al actual Consejo de la Judicatura de que debe estructurar bien la cabeza de la justicia ecuatoriana. ¿Tú conoces a Álvaro Román? ¿Cómo no? Es un académico, un amigo, profesor del programa que yo dirijo en la Universidad Andina. ¿Ya? Sí, lo conozco. Tienes un buen criterio de él. Tengo un buen concepto de él. ¿Crees que podría ser una buena tarea? Igual que la doctora Yupanqui, incluso la doctora Solanda Goyes también se ha incorporado. La doctora Goyes, el mismo Fausto Murillo. Son personas que yo creo que si sobre ellos se les presenta, por ejemplo, una opción de hacer un concurso con una veeduría internacional de las Naciones Unidas. Interesante. ¿No? Y entonces de esa manera... Y me parece que ya se hizo antes. Antes ya se lo hizo, ¿no? Y además con reglas, por ejemplo, que vinculen otra vez, no solo a quienes provienen de la función judicial, sino gentes que provengan de la academia y del ejercicio profesional, con una veeduría del organismo técnico de Naciones Unidas que se conforme la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional, de la manera más idónea. Esta es una propuesta concreta. Estamos en una coyuntura que eso podría ser factible, precisamente porque está de por medio una pugna entre los grupos que yo creo que no hay que hacer mayor esfuerzo, de que se mueren de ganas de controlar a los jueces penales, como hacía antes Félix Cordero. Sin duda. ¿No? Y de esa manera, pues ahí tenía todo el poder. Que no tenga en la función judicial, en la máxima estructura y en las estructuras, esto habría que replicar a las cortes provinciales, solo el momento en que tengamos una función judicial que realmente sea una garantía de aplicación de la ley, que no haya corrupción, que no hayan jueces que piden dinero, porque los jueces piden dinero. Yo mismo he podido constatar que muchas de las cosas en este país se hacen en todos los niveles en función de exigencias de recursos económicos, de una u otra manera. Solo ese momento en que se ponga a la cabeza de la justicia una estructura realmente calificada, independiente, honesta, yo creo que podremos comenzar a aceptar las bases, porque una justicia así no va a permitir la impunidad. Sin duda, el hecho cierto de que la paz social es el resultado de la justicia y hay que reparar los aparatos de justicia es incuestionable. El doctor Granda en esta noche nos hace una propuesta de que se cuide, se vigile desde la ciudadanía un proceso limpio de selección de jueces donde participe la academia con veeduría internacional de Naciones Unidas, y nos ha dicho también que confía en el liderazgo del doctor Álvaro Román. Pero últimamente ya se está hablando de la posibilidad de que la Corte Nacional de Justicia envíe una nueva terna. Eso sería retornar y retomar una estructura de intereses políticos en función del control de la justicia. Así me parece. Yo creo que si ya está de presidente del Consejo de la Judicatura, quien de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional le corresponde debería terminar el periodo. Debería hacer la Corte y quien esté en la presidencia de la Corte, ¿no? Que es la persona que debe enviar la terna al Consejo de la Judicatura, tal vez ratificar esa designación. Sin duda. Y de esa manera, ¿no es cierto?, dejar una estructura, pero que se mueva en realidad con parámetros renovados, no con parámetros transparentes, insisto, con un monitoreo detallado de las Naciones Unidas, ¿no? Y que tengamos una estructura judicial buena, de gente, la mejor, no como ocurre en la actualidad, en donde a veces también van a la función judicial, a veces gente que puede tener un título académico, pero que no tiene ni la experiencia ni la solvencia. Realmente un juez de la Corte Nacional debe ser una persona de experiencia, de solvencia absolutamente total, ¿no? De transparencia en los actos de su vida, porque de esa manera, esa será la única garantía
para combatir la impunidad, porque lo demás es impunidad y la impunidad recrea constantemente el crimen, la infracción, la trampa, ¿no? La corrupción y el deterioro final de todas las instituciones. Ha sido el talento y la experiencia del doctor Víctor Granda Aguilar, a quien agradezco por su contribución al programa Poder Ciudadano de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.